Hola a todos y a todas, mi nombre es Alejandro Rodríguez García, soy personal docente e investigador en la Universidad Internacional de La Rioja y a continuación voy a pasar a exponer mi comunicación para este congreso que lleva por título Eficacia del aprendizaje basado en juegos en la escuela rural, estudio instruccional en el área de ciencias sociales. Es necesario mencionar que en la introducción, que en los últimos tiempos los docentes y las diferentes comunidades educativas y consejerías de educación han tratado de incluir la perspectiva lúdica en las aulas y en los currículos educativos. Esto ha dado como resultado que en la última década se haya acuñado el nombre de aprendizaje basado en juegos o metodología de aprendizaje basado en juegos en la literatura vinculada a la docencia. En este sentido, por aprendizaje basado en juegos, teniendo en cuenta la definición de Cary Cameron, se entiende que es la utilización de juegos de diversa tipología o de diversa índole en el aprendizaje del alumnado. Estos juegos pueden ser de diferente tipología, pueden ser videojuegos, pueden ser juegos electrónicos, de mesa, simuladores, juegos serios, etc. En este caso, para esta comunicación nos interesan los juegos de mesa, ya que la propuesta o el programa que se va a implementar en este estudio de intervención va a estar vinculado a la tipología de juegos de mesa. La utilización de esta metodología tiene innumerables ventajas. Quizás la que la literatura más destaque, en este sentido se ha reseñado a Bodnar et al. 2016, es que como ventajas esta utilización de la BJ genera una mayor disposición y motivación del alumnado hacia el aprendizaje. Además, esta metodología dispone, y estos juegos en concreto, disponen de una serie de características, como puede ser los siguientes aspectos. Todos parten de una dinámica, una narrativa, que es, por así decirlo, la historia o los elementos narrativos que se incluyen para ir avanzando en el juego. Todos los juegos disponen de una serie de mecánicas que, por así decirlo, serían las instrucciones a seguir a lo largo del juego, y también hay una serie de componentes que son las puntuaciones, los logros o las diferentes recompensas que el alumnado obtiene a medida que va avanzando en la narrativa del juego. Además de esto, es necesario comentar que la literatura vinculada a los estudios de intervención en ciencias sociales en la etapa de educación primaria y en la escuela rural es escasa. Por esta problemática, se ha llevado a cabo este estudio de intervención en un contexto determinado y tan específico como este que acabamos de comentar. En lo que respecta a los objetivos de esta investigación o de esta comunicación, el primero de ellos, partiendo de la problemática que acabo de exponer, sería diseñar un programa instruccional basado en el aprendizaje, basado en juegos, en el que el alumnado de quinto de educación primaria adquiera elementos curriculares del área de ciencias sociales asociados a la geografía política, que es el contenido que se va a tratar de abordar con esta metodología. El segundo de los objetivos sería determinar la eficacia de la utilización del aprendizaje basado en juegos frente a la enseñanza tradicional, en relación con la adquisición de los contenidos de geografía política que acabo de exponer. La metodología que se va a llevar a cabo a lo largo de esta investigación fue la siguiente. En este sentido, como participantes, nos encontramos con 16 alumnos de quinto de educación primaria de un centro rural agrupado de la provincia de León. Estos 16 alumnos se agruparon en dos grupos diferenciados. En primer lugar, un grupo control al que se le iba a aplicar un programa convencional con metodología tradicional, y 8 alumnos irían a un grupo experimental que iba a recibir un programa de intervención basado en la metodología de aprendizaje basado en juegos. El muestreo que se utilizó fue un muestreo intencional por conveniencia, considerando los elementos curriculares asociados a la geografía política española, que donde más pesos tienen en el currículo de educación primaria es en quinto curso, de ahí a que se haya seleccionado ese curso. En este gráfico de la parte derecha se pueden observar la distribución de la muestra en función del grupo experimental y el grupo control, y en función del sexo y de la edad del alumnado a nivel de media. En lo que respecta al instrumento, para llevar a cabo la medición en el pretest y en el posttest, se diseñó un instrumento ad hoc. En este caso, el instrumento se denominó la prueba de evaluación de los conocimientos sobre geografía política de España en quinto de educación primaria.
que sería el acrónimo EVACOPGE. En este sentido, para elaborar esta prueba se utilizaron los elementos curriculares del quinto curso de educación primaria y también se utilizaron pruebas de evaluación asociadas a diferentes editoriales de libros de texto vinculados a quinto curso de educación primaria. Hemos de decir que este instrumento está compuesto de 4 subpruebas. Una primera prueba que consiste en ubicar provincias y comunidades dadas en un mapa. Una segunda prueba que hay que asociar provincias dadas a una determinada comunidad autónoma. Una tercera prueba más de discriminación que consistiría en detectar una provincia intrusa en cada comunidad autónoma. Y una cuarta y última prueba que sería escribir las provincias no dadas de las comunidades y viceversa. Es decir, se da una determinada comunidad y habría que escribir las provincias. Todo la suma de la puntuación de cada prueba sería 10 puntos y la suma total serían un total de 40 puntos. Y la prueba se administraría en unos 20 minutos, que sería el tiempo que tiene el alumnado para llevarla a cabo. Y esta prueba se pasaría tanto en el pretest, antes de aplicar los programas, como en el posttest. En lo que respecta al procedimiento, hemos de decir que el nombre del programa de intervención basado en el aprendizaje basado en juegos se denomina la conquista de Hispania. La duración son 8 sesiones de 1 hora semanal durante 2 meses. El programa vinculado al juego de la conquista de Hispania se basa en el juego de Rix. La dinámica y la mecánica sería similar, pero adaptado a la geografía española. Aquí hay un mapa de lo que es el juego de mesa, de lo que es el tablero, y hemos de decir que este juego ha sido diseñado por Fernández 2022. Se ha utilizado el diseño que ha establecido este autor y se ha vinculado a este centro educativo y es el tablero que se ha utilizado para que el alumnado de manera lúdica aprenda las diferentes provincias y comunidades autónomas del territorio español jugando al Rix, que esa sería la mecánica, la dinámica del juego y la narrativa. Y la idea del juego es desarrollar partidas hasta que un jugador domine todo el territorio español. Aprendiendo, habría también cartas de logro, que cada vez que se conquista un territorio el alumnado obtendría la carta, y si un jugador perdiese todas sus fichas, pues para no fomentar la eliminación se iría a jugar con una de las personas que todavía tiene fichas. En este caso iría a jugar con la persona que menos tuviese, así hasta que una persona se queda con todo el territorio. Se podrían implementar, además de esto, otras muchas variantes. En lo que respecta a la implementación del programa, hemos de decir que esto ha sido implementado, el programa ha sido implementado por el investigador principal, que en este caso he sido yo, y un maestro de prácticas que ha colaborado para la implementación. Al grupo control se le ha implementado, como ya comenté, una enseñanza de tipo tradicional, vinculada a la elaboración de fichas y a la utilización del libro de texto, y al grupo experimental se le ha aplicado el programa de la conquista de Hispania que acabamos de explicar durante 8 semanas. Hemos de decir que la primera semana, antes de comenzar con el programa, se ha hecho el pretest, donde en cada grupo se ha hecho una primera medición. Se ha implementado las 8 semanas del programa y la octava semana, una vez implementado el programa, se ha hecho la medición del posttest. Y luego también hemos de decir que antes de comenzar el programa, pues al docente, tanto yo como el docente en prácticas, hemos hecho una breve formación sobre el juego de mesa, sobre las mecánicas, sobre cómo se adapta al contexto educativo para poder implementar el programa de forma adecuada, y luego también ambos hemos participado en el diseño de la prueba de evaluación, de la prueba EVACOPGE. En lo que respecta al análisis de datos, en primer lugar se han llevado a cabo análisis descriptivos a través de la media y la desviación estándar. También se han llevado a cabo análisis de fiabilidad a través del alfa de Cronbach y el McDonough-Megal.
se ha llevado a cabo un análisis MANOVA para observar diferencias a nivel pretest, posttest y pre-posttest, y luego para calcular el tamaño del efecto de estas diferencias se ha utilizado el índice de Cohen, la D de Cohen. Una vez implementado el programa y recogidos los datos, los resultados obtenidos han sido los siguientes. Se pueden ver en estas tablas que aparecen aquí. En lo que respecta a la fiabilidad del instrumento, hemos de decir que en el mismo se han obtenido unos valores psicométricos adecuados, teniendo en cuenta a George y Mallory, superiores en todos los casos a 0,75, como puede verse en esta tabla de aquí. En lo que respecta a las mediciones, pre y post-test, se puede observar en este gráfico, incluso también en la tabla, que en el grupo experimental siempre se han obtenido en el post-test puntuaciones más altas que en el grupo control, tal y como puede observarse en todas las pruebas de la prueba de Bakov-G. En este sentido, en la prueba de mapas, las diferencias son significativas en todos los casos, como se puede observar. Y si nos observamos a los pretest, tanto en el control como en el experimental, podemos observar que los resultados son muy parejos, son muy similares, apenas se producen diferencias significativas. Solamente se producirían diferencias significativas en la prueba de provincia intrusa a favor del grupo control, que obtiene mejores puntuaciones. En el post-test se producen diferencias significativas a favor del grupo experimental, tal y como he dicho, en todas las medidas, tal y como puede observarse. Y en el pre-post-test, diferencias a favor del grupo experimental también en todas las medidas. Con lo cual esto ya denota que el programa basado en el aprendizaje basado en juegos genera que el alumnado en esta prueba en concreto obtenga un resultado mejor, con diferencias significativas con el grupo control, tal y como puede observarse. Como discusión y conclusiones, tal y como acabo de comentar, la implementación de este programa, pues al final ha demostrado, ha evidenciado que el programa es eficaz, ya que mejora el rendimiento del alumnado en la geografía política, en quinto curso de educación primaria, en ciencias sociales, en este contexto completo. También es necesario mencionar que ambos grupos, tanto con el programa tradicional como con el programa basado en juegos, mejoraron su desempeño académico, pero la mejora obtenida con el programa de aprendizaje basado en juegos fue bastante superior, tal y como hemos visto. Y esto al final se vincula con diferentes investigaciones de la literatura, como la de Valle et al. 2020 y Franklin et al. 2003. A nivel de limitaciones y perspectiva, pues este estudio no está exento de ellas. La primera limitación sería el reducido tamaño muestral, con lo cual sería positivo ampliar el estudio a otros contextos para ver si al final en otros contextos también se produce esta mejora. Los grupos muestrales no están balanceados, quiere decir que se ha seleccionado todo el alumnado y no se han tenido en cuenta variables como pueden ser pues, los conocimientos previos, el mayor o menor rendimiento académico, el cociente intelectual de los alumnados, que esto hubiese sido interesante también considerarlo. Y luego también hubiese sido interesante administrar o hacer otra medición más adelante de recuerdo para ver cómo los aprendizajes se consolidan o por el contrario en un grupo o en otro lo aprendido se pierde antes. Hubiese sido interesante también aplicar esa medición de recuerdo, que no ha sido posible porque realmente cuando se ha hecho este trabajo no se ha aplicado todavía esa medición de recuerdo, que se hará al finalizar este curso académico. Y esto ha sido todo, espero que la comunicación les haya sido útil. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición durante el congreso para contestarles a cualquier pregunta vinculada a este estudio y a esta comunicación en concreto. Muchas gracias, un saludo.